mí me gusta siempre enfocar el sistema de gestión de seguridad de la información como un valor que tiene la organización. Es decir, una organización con un sistema de gestión de seguridad de la información que implementado, independientemente de que sea con normas o no, vale más que una organización que no lo tenga. Bien, y para ello siempre a nuestros clientes les doy una estrategia, que la estrategia la llamo DAR, D-A-R, que significa datos, agilidad y resultados. Bien, los datos en los que se encuentran los inventarios de activos y la apreciación de riesgo, la agilidad en el plan de tratamiento de riesgos, controles y gestión de incidentes, que significa un costo para la organización, y los resultados en cuanto a ahorro e inversión. El ahorro por mitigar los riesgos que no se materializaron, significa un ahorro, y la inversión en el sentido del uso de nuevas tecnologías para precisamente apoyar, como tú bien dices, prestar un servicio a la organización y esta a su vez sea mucho más robusta ante las necesidades de sus clientes. ¿Bien? Entonces, bajo esa premisa de dar, o bajo esa estrategia de dar, es que hemos diseñado nosotros este centro. En este caso, ISO-Tools es un software como un servicio, el cual pues se utiliza muy similar a un correo electrónico, en el cual tienes un usuario y una clave. Ese usuario y una clave, por supuesto, tiene esquemas de control de acceso. Siempre nos preocupamos como prestadores de servicios en que nuestros certificados se mantengan al día y procuramos de que las políticas de control de acceso a nuestra plataforma estén bajo los estándares de políticas de control de acceso de nuestros clientes. Bien, una vez ingresado al centro, nos vemos con una bienvenida como esta, en la cual la personalizamos lo máximo posible. Acá podrían ver el logo de su organización y aquí, por ejemplo, voy a entrar a un perfil que es del oficial de seguridad de la información, que como entidad dentro de la organización es quien tiene que orquestar todo el sistema de gestión de seguridad de la información. Voy a hablar mucho de gestión de seguridad de la información como un método de trabajo general dentro de la organización. Acá nosotros, como nos lo explicó Fabián, podemos ir hasta los escalones que necesitemos o que requiera la organización, si es solamente desde el punto de vista del establecimiento de política o empezar a incrementar el nivel técnico en cuanto a los aspectos de ciberseguridad. Los principios son los mismos, es decir, cuando hablamos de activos de información, los activos de información que forman parte de un sistema de gestión de seguridad de la información tiene coincidencia con los activos de información que tiene un sistema de gestión de ciberseguridad. Bien, entonces, bajo esa premisa de la estrategia DAR, nos encontramos primero que nada con una relación que debe tener el sistema de gestión con el proceso, ¿sí? Esto es un paradigma muy importante que he encontrado entre mis colegas, oficiales de seguridad de la información, encargados de seguridad de la información, en los cuales me dicen, no, pero es que esto tiene que ver con el negocio. Yo no tengo nada que ver con el negocio. A mí me corresponde es la infraestructura, la infraestructura de tecnología de información, los sistemas operativos, las aplicaciones, la conexión a internet, las redes, ¿bien? Sí, perfecto, pero es que todo esto es una base para que el negocio funcione. Por lo tanto, tiene que ser en coherencia. Ese inventario de activos que estás levantando tiene que ser coherente con el negocio. Y lo que ofrecemos en ISO-Tools con esta solución es precisamente cómo nosotros podemos relacionar el enfoque de procesos del negocio a las diferentes aplicaciones que van a generar información en la organización. Y esto, pues, en sintonía con las mejores prácticas de seguridad de la información. Por ejemplo, este proceso tiene una relación
con los documentos, un gestor documental que nos permite saber qué documentos soportan esta operación, unos indicadores de gestión para ese proceso y unas aplicaciones relacionadas a lo mismo. En cuanto a los documentos, pues esto tiene una trazabilidad, por ejemplo, con la política de seguridad de la información. Esto es uno de los principales escollos que tienen que superar los oficiales de seguridad de la información, porque dice, oye, tengo que documentar, pero ¿cómo sé yo que la política que tienen acceso los usuarios es la política vigente? Pues bien, con ISO Tools puedes obtener esa política vigente relacionándola directamente con tu proceso. Aquí hay una conexión entre el que administra el sistema de gestión de seguridad de la información y el que goza de ese servicio que está prestando el oficial de seguridad de la información. Bien, y el oficial de seguridad de la información puede venir y utilizar nuestro software para, por ejemplo, si en este momento tenemos una actualización de la política de seguridad de la información, la puede buscar dentro del gestor documental, ¿bien? Y en ese gestor documental generar una nueva versión. Y esa nueva versión de la política de seguridad de la información tiene que ver con un flujo de información. Por ejemplo, aquí estamos viendo lo que son las distintas políticas. Aquí podemos ver, por ejemplo, el conjunto de políticas de seguridad de la información, la clasificación de las políticas. Bien, todas estas van a pasar por un conjunto de pasos, ¿sí? Por ejemplo, aquí la política de seguridad de la información, si yo me meto en ella, que es la última versión, por un conjunto de pasos en los cuales dice, bueno, aquí hay una trazabilidad, un código del mismo documento y una URL, que esta URL yo la podría colgar, por ejemplo, en la página web de la organización, de manera que esté en acceso a las partes interesadas. Ahora no solamente nos tenemos que preocupar por prestar servicios internos, es decir, servicios corporativos, también deberíamos preocuparnos por hacer la conexión con proveedores y clientes, porque finalmente son agentes que pueden afectar la continuidad del negocio. También podemos utilizar, por ejemplo, un código QR con el cual si hacemos lectura de este código QR, nos va a permitir descargar el documento en cuestión, en este caso la política. Ese nivel de agilidad es el que estamos planteando nosotros en esta solución. Bien, luego en nuestra estrategia que nos encontramos, cuando hay que hacer un inventario de activos. Bien, el inventario de activos es la base fundamental bajo la cual vas a definir el alcance del sistema de gestión, y pues nosotros en ISO Tools lo que hemos creado es una aplicación que nos permite hacer el inventario de activos y nos puede caracterizar ese activo con detalles como, bueno, primero el nombre del activo, clasificándolo por una descripción, teniendo un tipo, ubicación del activo, ubicación física, ubicación virtual del mismo, quién es el propietario del activo. Muy importante, este es uno de los controles que tiene el anexo A de la ISO IEC 27001 y que a veces cuesta para poder identificar quién es el propietario del activo, quién es el que usa ese activo, y esto es relevante a la hora de tomar decisiones en un sistema de gestión. La fecha de alta y la fecha de baja, esto nos va a servir de información para poder hacer análisis de incidencia, si es, por ejemplo, si es que hay algún equipo o algún activo que se dio de baja, por lo tanto ya no estaría involucrado en algún incidente, pues porque ya no está disponible. Bien, podemos, por ejemplo, generar evidencia de esos activos, por ejemplo, con la ficha de producto o la garantía, que a veces cuando estamos haciendo una auditoría es difícil relacionar el activo con la garantía que tiene, o por lo menos con la ficha técnica, el manual de operación de ese activo. Sé que muchos dirán, es que yo lo puedo encontrar en internet. Recuerden que debemos trabajar bajo la premisa de agilidad.
la premisa de agilidad nos tiene que ver con el tiempo. Esos segundos que tarda en ir a Google y buscar precisamente el modelo que tienes tú instalado o el que estás utilizando, son segundos muy valiosos a la hora de generar, de dar respuesta a una incidencia. Lo que nosotros facilitamos en ISO-Tools es precisamente un inventario de activos donde vas a encontrar toda la información en un centro, en el centro, un centro personalizado, un centro que va a tener la información ordenada de la manera que te sirva a ti para ubicarlo más rápido. Estas vistas que estamos observando acá son vistas que son personalizables. Si quieres, por ejemplo, colocar otro tipo de variables como categorías, si quieres, por ejemplo, pasar el estado del activo, que ahorita, por ejemplo, se encuentra dependiente en producción o en ejecución, puedes cambiarlo de lugar, puedes incluir otros aspectos como, por ejemplo, tienen que ver con marcas, o incluso gestionar una base de datos de configuración de ISO-Tools. De hecho, tenemos clientes que han transformado este inventario de activos en una base de datos de configuración, donde incluso dentro del inventario como tal podemos relacionar aspectos como órdenes de compra, garantías, números de contacto, versión instalada, etcétera. Eso pues, va a depender de qué tan maduro se encuentra tu sistema de gestión de seguridad de la información. Muy bien, dentro de la estrategia DAR también nos encontramos lo que es la gestión de riesgo. Muchos dicen, no, es que yo quiero ver la gestión de riesgo. Bueno, antes de hacer la gestión de riesgo, tú tienes que tener un esquema. Para poder tener ese esquema, nosotros hemos diseñado esta solución en la cual encontramos lo que es la evaluación de riesgo per se, que es la que nos permite identificar las amenazas y las vulnerabilidades, valorar las mismas y establecer los controles para poder mitigar el riesgo inherente y convertirlo en riesgo residual, un riesgo residual aceptable, y una declaración de aplicabilidad que nos permite gestionar los controles. Los controles en concordancia con lo que tiene el anexo A de la ISO IS 27001. ¿Cómo funciona este modelo de gestión? Bien, lo primero es que lo clasificamos como matrices. Nosotros podemos tener, por ejemplo, la evaluación de 2019 con la evaluación del 2020 para no perder el histórico. Si tú implementaste tu sistema de gestión en el 2019 y hiciste una gestión de riesgos en el 2019, pues tienes la del 2019 y la 2020 para poder hacer comparativos. Una de las fases de la estrategia DAR es precisamente contar con datos que nos permitan saber qué acciones hemos tomado. Por ejemplo, una pregunta que yo hago como auditor de sistemas de gestión es ¿cuántos riesgos has identificado? Ahí pues empiezan a buscar, dicen no sé. Bueno, con ISO-Tools ese dato es bastante fácil de saber porque, por ejemplo, se mete en esta matriz y dice en la evaluación del 2020 hemos identificado 114 riesgos. ¿Bien? 114 riesgos, ¿por qué? Porque estarían relacionados con el inventario activo vigente. Esto es uno de los problemas que enfrentamos como oficiales de seguridad de la información, que es que se actualizan el inventario de activos porque se incorporan, porque se cambian, porque están en mantenimiento. Entonces, bien, esos diferentes estados en los que se encuentran los activos, pues nosotros lo podemos simular acá en ISO-Tools y saber qué nivel de riesgo se encuentra en el estado actual. Bien, está alineada a lo que son los procesos. Ya, déjenme que esto está acá mismo tengo eso. Tenemos el enfoque de procesos partiendo de la premisa de que estos activos se encuentran en negocios. Muchas organizaciones comienzan a hacer la gestión de activos desde este punto. Nosotros comenzamos desde el enfoque a procesos porque estamos conscientes de que estos activos contribuyen con el logro de los objetivos de la organización. Bien, tenemos una valoración del activo en función a la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Esto me va a dar un valor del activo en niveles de importancia media, alta o baja, dependiendo de los valores que adquiere la confidencialidad, integridad y disponibilidad. Existe una valoración del riesgo inherente que está asociado a la amenaza. La amenaza, pues, tenemos una
En ISOTools tenemos un diccionario de amenazas que habla de lo que nos facilita la ISO IS 27005. Nos permite valorar esa amenaza en términos de probabilidad e impacto, lo cual nos permite generar un riesgo inherente. Ese riesgo inherente finalmente se establece un conjunto de controles. Si vemos el control, por ejemplo, el inventario activo es un control que está es el número de control A.8.1.1 y tenemos una valoración de ese control. Bien, esos controles están en un estado, ese estado se mide por eficacia en cuanto a la probabilidad del impacto. Recuerden que la probabilidad y el impacto son dos escalas que se representan de esta forma. Bien, entonces, si un riesgo se encuentra por acá, bueno, yo puedo controlar el impacto o controlar la probabilidad para que se encuentre en otro punto. Bueno, aquí medimos lo que es la eficacia de la probabilidad y del impacto. Bien. ¿Qué otra cosa? Tenemos el riesgo residual, que es una relación matemática que hay entre la eficacia del impacto y el riesgo inherente. Entre más eficaz sea el control, más bajo es el riesgo residual y nos encontramos con valores como estos, que es después de aplicado el impacto, o perdón, después de aplicado el control, baja el riesgo residual, bien sea por la relación que tiene con probabilidad o con impacto. ¿Cómo funciona este? Bien, y finalmente tenemos un plan de acciones que es el resumen del plan de tratamiento de riesgo. ¿Cómo funciona esta matriz? Esta matriz nos permite hacer relaciones en tiempo real. Por ejemplo, ya voy a hacer el número 115 como riesgo. Va a hablar de los procesos del negocio. Ahí vemos el proceso de negocio con su codificación. Tenemos un activo que habla de la gestión de activos. Acá yo podría, por ejemplo, colocar un activo como una impresora multifuncional que utiliza el proceso de ventas, por ejemplo, que es uno de los procesos que estábamos viendo al inicio. Aquí no escogí la impresora. Vamos a ver, acá está la impresora. Bien, ahí está la impresora. Yo doy unos niveles de confidencialidad, integridad, disponibilidad. Muchos me dirán, oye, pero que la impresora, ¿por qué la tengo que valorar? Si supieran la cantidad de incidentes que hay ahora mismo reportados precisamente por la conexión que tienen las impresoras con Internet. Bueno, aquí puedo identificar las amenazas. Estas amenazas, como le dije, tienen un inventario de amenazas. Y esto nos permite a nosotros, por ejemplo, relacionarlo. Yo estoy ahora mismo en Santiago de Chile y los desastres por terremoto son muy comunes. Tenemos una forma de valorar ese riesgo, que es una relación de probabilidad de impacto, lo que me va a dar un riesgo inherente. Todavía no he hecho la evaluación, pero quiero que veamos completo la carga de datos para que veamos que es muy fácil. El control habla del inventario de controles. Estos controles ya están establecidos según en la 27001, bueno, y descritos en la 27002, y yo podría elegirlo acá en esta aplicación, por ejemplo, seguridad operativa. Y lo relaciono acá. De una vez lo carga con el número de control y todo, y me permite saber si el control es eficaz en cuanto a probabilidad y en cuanto a impacto, lo cual le va a dar un nivel de eficacia al control, y finalmente me va a dar un riesgo residual que me va a conectar con el plan de tratamiento de riesgo. El plan de tratamiento de riesgo puede ser uno existente ya, que ya he hecho con otro inventario o con otro activo de la organización, o lo puedo hacer con un activo o con un plan de acciones nuevo. Como plan de acciones me va a pedir la fecha de inicio, fecha fin, el nombre del plan, y empieza a pedirme los datos del plan. Vamos a usar uno ya existente. Esto es para agilizar la respuesta. Recuerden la estrategia DAR. La estrategia DAR me va a permitir a mí dar... ahí se fue una copia. Voy a hacer con uno existente, acá.
y me va a dar ese. Ese es el plan de tratamiento de riesgo elegido para este proceso. Al dar, o para ese proceso con ese activo, la combinación proceso-activo. Eso me va a dar un resultado. Vamos a buscar en el proceso de venta lo que son las impresoras. Allí, vamos a buscar el proceso de ventas. Creo que lo pasé arriba. Ahí está la dirección estratégica como proceso. Vamos a ver esto. Ahí está, impresoras. Ahí está la importancia que tiene el activo. Es una importancia alta. La amenaza que tiene el terremoto. La probabilidad de ocurrencia es bajo. El impacto es crítico. La condición en la que encuentra el riesgo inherente es media. La condición del riesgo inherente es media. La política que tenemos es que llegue a un nivel bajo. Acá tenemos una valoración del control del cual es eficaz y el riesgo residual queda en bajo. Por lo tanto, en nuestra política podemos tener que el plan de tratamiento de riesgo no hace falta porque ya con los controles existentes es suficiente para mantenerlo en lo que me dice la política establecida para este tipo de activos, que es riesgo bajo. Bien, como complemento de este análisis nos encontramos que tenemos que darle una valoración a esos controles para poder optimizar esos recursos. Bien, esa valoración de esos controles la podemos encontrar acá. Por ejemplo, cuánto me cuesta, por ejemplo, un activo puede ser la red internet. Bien, aquí me dice cuáles son los costes estimados de los mismos en términos de amenazas. Si se materializan las amenazas que están controladas, pues cuánto va a ser el costo en términos de presupuesto. Si se materializa una que no estamos controlando, cuánto va a ser el costo en cuanto al presupuesto, y si se materializa una que está en estudio, es decir, que nos encontramos en el desarrollo de ese proyecto para implementar el plan de tratamiento de riesgo, cuál es el costo en cuanto al presupuesto. Estamos hablando acá el presupuesto que tenemos para la tecnología de la información y comunicación. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este gráfico? Pues, bueno, tienes que enfocarte en terminar lo más pronto posible, en ser más ágil de lo que eres en el plan de tratamiento de riesgo para bajar esos costos. ¿Cómo yo hago ese análisis? Bueno, veo cuáles son las amenazas que son más probables. Bueno, las amenazas más probables son las que están en nivel alto. Las amenazas en las que se encuentran en medio son menores, y las que se encuentran en bajo están en segundo nivel. Entonces, yo tendría, según este análisis cortito que hicimos acá de costos versus amenazas, pues yo me tendría que concentrar en mitigar este conjunto de amenazas, puesto que en costes estimados en cuanto a que esas se materialicen, es la que se encuentra en niveles más altos. Es la relación 80-20 que debemos tener en toda implementación. Marco, según mi reloj, estoy sobre el tiempo. Si tengo muchas cosas más que mostrar, pero en aras del tiempo, dime Sí, si... no, pues si quieres 5 minutos más, si tienes algo más en 5 minutos que quieras mostrar, perfecto. Si no, pasamos al turno de preguntas. No, mucho más. Yo podría pasar el día entero hablando de esto, así que por eso, en mi reloj está sobre el tiempo, pero si tenemos unos 5 minutitos más, es mucho mejor, porque quiero mostrarle esto que está acá, que es uno de los dolores de cabeza que tenemos en gestión de seguridad de la información, que es la declaración de aplicabilidad. La declaración de aplicabilidad termina siendo el elemento que se utiliza para realizar la gestión de los controles dentro de la organización, y es el que se utiliza como referencia para emitir un diploma de seguridad de la información, un diploma específicamente de un sistema de gestión de seguridad de la información certificado. Bien, ¿qué tenemos nosotros acá en la declaración de aplicabilidad? Voy a trabajar con la del 2019, que esa todavía está en construcción. Bueno, perdón, vamos a ir a la 2017, que está un poco más nutrida.
Acá está. Tenemos igual el enfoque siempre partiendo desde el enfoque de procesos. El control, ¿qué control? El que elegimos nosotros en la apreciación de riesgo, el dominio que corresponde, esto lo trae desde la norma, el objetivo que corresponde, que esto lo trae desde la norma, y nos permite declarar si la misma está aplicable, una justificación a la misma, y la declaración, si está administrado, definido, repetible o no existente, dependiendo de cómo se encuentre ese proceso o ese control. A nosotros nos gusta enfocar a los controles como procesos, ¿bien? De hecho, está materializado, está programado así en ISO Tools. Se establece una declaración del mismo, el cual me va a dar un nivel de resultado y me va a decir en qué estatus se encuentra actualmente ese control. Por ejemplo, ya allí nos encontramos que solamente tenemos de los controles definidos en esta declaración de aplicabilidad 2 correctos y 4 que necesitan atención. Cuando necesitan plan de acción, bien, nosotros podemos ir a los planes de acción y gestionarlo. Recuerden que esto es un sistema de gestión, ¿sí? Si es un sistema de gestión, requiere primero que nada lo que es la administración en cuanto a la definición del conjunto de acciones y recursos necesarios para poder ejecutarlo, y el control que tiene que ver con el conjunto de tareas para llevarlo a cabo. Fíjense que ese control que elegí ahora mismo, efectivamente se encuentra en estado rojo porque tenemos a todos estos responsables como con un conjunto de tareas, que es realizar una serie de tareas para solucionar el problema. Esas tareas las tenemos pendientes, ¿bien? ¿Cómo pasa una tarea pendiente a realizada? Pues bueno, la persona primero que nada tiene la forma de ver qué tarea tiene, ¿bien? Y puede venir y darle una edición y realizar un comentario y decir, se ejecutó la tarea. Bien, pongo la fecha de hoy, cambio el estado de abierta o pendiente a cerrada. Vamos a ver por acá cómo pasa de abierta a cerrada y nosotros podemos ver finalmente cómo va avanzando esa gestión. Nosotros podemos prestar, aquí fíjense ya esta está cerrada, nosotros podemos empezar a pedirle respuestas, en este caso a Martina, a Martina, que realicen su tarea que está vencida desde tal fecha para poder cubrir ese plan de acción y poder tener nuestra declaración de aplicabilidad en un estado conforme. ¿Bien? Recuerden que esa declaración de aplicabilidad se gestiona. Si se gestiona, tenemos que considerar que esa gestión pues va a ir cambiando en el tiempo y vamos a ir generando nuevas versiones de la declaración de aplicabilidad que al final van a estar mencionadas en el diploma del sistema de gestión de seguridad, donde dice, bueno, la preservación de los activos para la prestación de los servicios de entrega de alimentos a los hogares en Santiago de Chile, según la declaración de aplicabilidad, evaluación 2020. Aquí podemos poner los códigos de esa declaración de aplicabilidad y nosotros le damos acceso, ahora que estamos hablando de auditorías remotas, damos acceso remoto con un conjunto de perfiles que tiene la herramienta aquí. Yo le doy unos permisos a un auditor y le digo, bueno, tú como auditor que puedes hacer consultas, no puedes crear matrices, por supuesto, no puedes editar, pero puedes ver, puedes exportar para que hagas los análisis. Le doy acceso remoto y de forma asíncrona, el auditor puede venir y decir, oye, tu declaración de aplicabilidad se encuentra con estas fortalezas o estas debilidades, o incluso también me puede decir, como en este caso que está en construcción, solamente tiene 2 controles y tu declaración de aplicabilidad del año 2017 tenía una cantidad importante de controles. ¿Qué ha pasado? Bueno, ahí yo puedo mostrar gestión dándole acceso a una aplicación que se llama Plan de Acciones y aquí en los planes de acciones me encuentro con el inventario de
todos mis proyectos que soportan la gestión de seguridad de la información. Bueno, el auditor también podrá ver en qué estatus se encuentran estos proyectos y me puede dar un diagnóstico, un resultado de conformidad, una evaluación de conformidad sin estar interactuando con la organización, sino primero que nada comprendiendo que esto es un instrumento que se utiliza a nivel estratégico, que tenemos una estrategia que se llama DAR y que finalmente toda esta información se llena en tiempo real en la herramienta ISO Tools.